Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión, nuestro taller del supervisor de obras públicas y tenemos que iniciar pues eh, hablando de qué es la obra pública, por qué se da la obra pública o quién es el que requiere que se ejecute este tipo de obra. Y vamos a empezar mencionando pues que el Estado, con la intención de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, este, tiene la necesidad de requerir, de contratar tres tipos de objetos, ¿no? Lo que son los bienes, lo que es los servicios y los que son las obras, ¿ya? Las obras. Entonces, la obra viene a ser un objeto de la contratación del Estado con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Estas obras, evidentemente, están relacionadas a las actividades o a las actividades de construcción, Recording in progress. pero no toda actividad de construcción es catalogada como una obra, ¿no? Para que esta actividad sea una obra, tiene que cumplir algunas condiciones o tiene que requerir alguna o tener algunas características. En primer lugar, la definición de obra la encontramos en el reglamento de la Ley de Contrataciones en su anexo 1, donde nos menciona que una obra es una construcción, una reconstrucción, una remodelación, un mejoramiento, una demolición, ¿no? Una renovación, ampliación, ¿no? Cualquiera de estas actividades, siempre y cuando se den en bienes inmuebles, requieran dirección técnica, cuenten con un expediente técnico de obra y requieran mano de obra, materiales y equipos. Si están frente a una actividad que cumpla estas características, se encontrarán, se encontrarán frente a una obra, ¿ya? Frente a una obra. El OCE, que es el órgano encargado de la supervisión de las contrataciones del Estado, emite de vez en cuando opiniones para aclarar algunos aspectos de la obra o opiniones para sustentar algunos términos que están previstos en la norma. En la opinión 30 del año 2019, el OCE nos mostró o emitió una opinión acerca de la definición de una obra y nos mencionaba que cualquier actividad o trabajo previsto para su ejecución, ¿no? Que no se encuentre comprendido en la definición de obra, o sea, que no esté hablando exclusivamente de estas actividades, nos menciona que puede ser una obra siempre y cuando cumpla estas condiciones, que deban desarrollarse en bienes inmuebles, que requieran dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos, y guarden una relación de semejanza con las actividades listadas en la definición de obra del anexo del reglamento de la ley de contratación. Prácticamente refuerza que no solamente las actividades que comprenden la definición pueden ser obra, sino puede ser cualquier actividad que se desprenda o tenga una relación con estas mismas y que cumplan con las características antes mencionadas, ¿ya? Antes mencionadas. Entonces, las entidades, sus gobiernos locales, sus gobiernos regionales, gobierno nacional, a través de sus distintas municipalidades, distintos gobiernos regionales o ministerios, ¿no? Pueden ejecutar obras de dos formas prácticamente. Cuando ellas mismas las ejecutan, se llamarán obras por administración directa o ejecución presupuestaria directa y están
normadas o reguladas con la resolución de Contraloría 195, 195 del año 88, que menciona que para que una entidad ejecute las obras debe demostrar capacidad técnica y administrativa. Eh, Mientras cuando la entidad encarga a una empresa especializada, se llama obras por contrata y están reguladas en este momento, con el texto único ordenado de la Ley 30.225, que entró en vigencia en el 2019, y con su reglamentación, el Decreto Supremo 344-2018, EF, que entró en vigencia en enero del 2019 y ya tiene 3 modificaciones. Y ustedes miran, ingeniero, pero ¿cómo es posible que la ley de contrataciones sea de marzo y el decreto sea de enero? ¿No? Porque primero sale la ley y después sale su reglamentación, ¿verdad? El detalle es que la ley es la ley 30.225, que salió en el 2014 y la cual ha sufrido modificaciones desde su publicación. ¿Ya? En marzo del 2019 entró en vigencia lo que es una especie de un compendio de la ley que reunió a todas las modificaciones y se emitió mediante este texto único ordenado toda la ley, incluyendo todas sus modificaciones, ¿no? Es por eso que tenemos esta pequeña diferencia en el tiempo, ¿ya? Diferencia en el tiempo. Hay que entender que todo ese gasto de ejecución de una obra obedece al ciclo de inversión que tenemos en este momento, que es el INVIERTP, que tiene el propósito del cierre de brechas de infraestructura. ¿Qué quiere decir? Que primero se va a ver si el gasto cumple con los requisitos de la programación multianual. Una vez que eso cumple, se formula y evalúa de acuerdo a unos parámetros, y la siguiente etapa es la ejecución, que es prácticamente la fase de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Posteriormente tenemos la fase de funcionamiento. Ya. El día de hoy nos toca hablar de quién es el supervisor de obra. ¿Quién es el supervisor de obra? Recordando que las obras por contrata y las obras por administración directa requieren pues dirección técnica. O sea, necesariamente para que la obra se ejecute debe estar designado quién va a ser el residente de una obra y quién va a ser el supervisor. Como parte de, como parte de la ejecución contractual de una obra, tenemos a la entidad, quien es quien requiere la ejecución de la obra, y tenemos a la residencia o el residente o eh, el contratista, que es la empresa especializada, ¿no? La persona natural o jurídica que va a ejecutar la obra. Cada una de estas dos partes contractuales tiene a un profesional que está capacitado, que tiene los conocimientos en función a la obra que va a ejecutar. Como representante del contratista o de la empresa que va a ejecutar la obra, se tiene al residente de obra, que se va a encargar de la parte técnica, de la parte administrativa, de la parte de seguridad, en realidad de todas las disciplinas que sean necesarias para ejecutar una obra, ¿ya? Para ejecutar una obra. Mientras que el supervisor, vamos a ver en un momento cuáles son esas funciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas funciones? Para ver quién es el supervisor o qué características debe tener este profesional, vamos a ir al artículo 186 del reglamento de la Ley de Contrataciones.
Y el artículo 186 nos está mencionando, nos está mencionando que el inspector o supervisor, y ya nos menciona ahí, miren, eh, que hay que hay dos personas en el mismo cargo, o al menos el título puede entenderse de esa forma. Y no necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Hay que recordar, vamos a recordar que nosotros tenemos el cargo que es la supervisión, ¿ya? La supervisión, en este caso, sería el cargo que representa a la entidad, ¿no? Que prácticamente va a velar por los intereses de la entidad. Este supervisor, este supervisor puede tener dos nombres, ¿ya? No es que cambie la función. Yo solamente te digo, se le puede llamar de dos formas diferentes, nada más, ¿ya? Nada más. El supervisor se le puede llamar de dos formas diferentes, dependiendo el lugar donde trabaja, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a llamarle inspector, ¿ya? Vamos a llamarle inspector si la entidad, en vez de contratar a un consultor externo, designa a un profesional que trabaja para ella misma. O sea, designa a un ingeniero o un arquitecto que trabaje en la entidad y lo designa mediante un proveído, lo designa mediante una resolución para que cumpla con la función de supervisar una obra en particular. Hay que entender que estamos hablando de una sola obra, ¿ya? Estamos hablando de una sola obra. Cuando es así, se le dice inspector de obra. ¿Ya? Se le llama inspector de obra al profesional designado por la entidad para que cumpla con las funciones de supervisor, ¿ya? Entonces, no es que el supervisor sea otro, no, no, no. Simplemente se le conoce o se le llama de otra manera, ¿ya? Se le llama de otra manera. Y se le va a llamar supervisor o supervisor de obra, ¿ya? Cuando la entidad contrate un consultor externo para que cumpla con la función de supervisar la obra, ¿ya? ¿Por qué digo consultor externo? Porque al margen de que la empresa sea una persona natural o jurídica, o si es una persona jurídica, tiene que decir quién va a ser el profesional que va a cumplir con las funciones de supervisor, ¿no? De supervisor. Entonces, ya tenemos claro quién es el supervisor y quién es el inspector, ¿ya? Prácticamente hablamos del mismo profesional que va a tener las mismas funciones. Lo único que uno es un consultor externo y el inspector es un trabajador propio de la entidad, ¿ya? De la entidad. Ya. Entonces vamos a leer qué nos menciona el artículo 186 con respecto al supervisor de obra, que es materia, pues, materia de nuestro tema, de nuestro taller del día de hoy. El inspector dice que es un profesional que va a estar durante la ejecución de la obra de modo permanente, y directo. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedes estar contratado en dos obras para ser supervisor, o no vas a estar en dos obras al mismo tiempo, una como residente, otra como supervisor. Antes se podía, ¿no? Yo me acuerdo que en 2010, 2011, yo también me contrataban para ser supervisor, en ese tiempo lo llamaban obras menores. Te comento, creo que ese término nunca existió, que es una obra menor. Pero sin embargo decían para supervisar obras menores y te contrataban
con un porcentaje de participación de 0,5, ¿no? Eso te daba chance a que te contraten pues para otra supervisión o otra residencia. Ya eso está prohibido, eso no se puede hacer, ¿no? Eso no se puede hacer. Y más ahora que ya tenemos un gobierno electrónico que fácilmente te pueden detectar y encima te pueden infraccionar o abrir algún proceso. Ya está. Entonces, el supervisor es un profesional que está de modo permanente y directo. Es por eso que, por más que seas un inspector, no te pueden dar dos obras para supervisar. No eres, si te dan dos obras, tú no eres el supervisor de obra. Tú vas a hacer una función de coordinador de obra, que también se suele encontrar ese término dentro de la entidad, ¿no? Un coordinador que va a dar soporte al área para verificar de repente los avances de la obra, las contingencias, y este coordinador va a dos obras, tres, cuatro, cinco, seis obras al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque él va a ir a hacer una pequeña visita, por así decirlo, va a consultar qué contingencias hay y va a avisar a la entidad mediante un informe de manera aparte, ¿no? De manera aparte. Listo. En una obra o existe el supervisor o existe el inspector. No pueden estar los dos, ¿ya? No pueden estar los dos. Pero lo que sí puede hacer es que de repente en una primera etapa está el inspector y de ahí he visto que contratan a un supervisor, ¿no? La verdad es que no se entiende muy bien por qué lo hacen, pero en estos últimos tiempos he visto que es una práctica que lo están haciendo habitual, cosa que está mal, ¿no? Cosa que está mal. Pero, pero están cumpliendo lo que dice la norma, ¿no? Están cumpliendo lo que dice la norma. Ya está. Acá el mismo artículo nos dice quién es el supervisor y nos dice que el supervisor, el inspector, disculpen, es un funcionario o servidor de la entidad que es designado por la entidad. Mi- eh, Eso nos da como concepto. Y nos dice que el supervisor es una persona natural o jurídica que es contratada para dicho fin, contratada. En el caso de ser una persona jurídica, esta persona jurídica designa quién va a ser la persona natural que va a cumplir las funciones de supervisor permanente en la obra, ¿ya? De supervisor permanente en la obra. ¿Qué perfil va a tener el supervisor de una obra, ¿no? En la convocatoria, según corresponda, el supervisor va a tener una experiencia o una calificación igual a la del residente de obra o una calificación superior, ¿ya? Superior. Hay que recordar que la entidad es quien designa cuál es esa calificación. Normalmente la experiencia son 2 años, ¿no? Por ejemplo, si están haciendo colegios, yo te había dicho que la experiencia solicitada es una experiencia general, pueden decir ellos 5 años de experiencia, pero de los cuales 2 años tiene que ser como supervisor o residente realizando proyectos de colegio. El supervisor de la obra, cuando es una persona natural, o en caso el supervisor de la obra sea una persona jurídica, no puede prestar más de un servicio por obra, ¿ya? Por obra.
Hay una excepción en algunas obras contratadas por paquete, dice que esto se tiene que sustentar de alguna manera por si acaso así se requiera. ¿Cuáles son las funciones de este supervisor? Que él va a ser responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra que está prevista en el contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que el supervisor va a estar colocando eh, algunas contingencias a la residencia de obra. No, no quiere decir eso. Pero sin embargo, si el supervisor detecta que se está realizando una mala práctica durante la ejecución en temas técnicos, lo va a parar la obra, va a parar la actividad, no la obra, va a parar la actividad. Un ejemplo sería, pues, imagínate que se esté realizando una construcción de un colegio, que es una estructura, una edificación, se esté vaciando la losa de entrepiso del primer nivel y no esté el residente, pues, solo esté el maestro de obra y ya llega en los mixers, ¿no? Ya son las 8 de la mañana, no está el residente. Y el maestro dice, empecemos el vaciado. Tú como supervisor lo dejarías vaciar el concreto al maestro de obra. El supervisor puede que es un ingeniero, vamos a decir así, tiene conocimientos de cómo es el proceso constructivo, pero ¿por qué no lo dejaría vaciar? Si yo soy supervisor, no lo dejaría vaciar al maestro de obra. Esperaría, me comunicaría con el residente, no esperaría. Hay que llamarlo, hay que ver qué es lo que está pasando y hay que escucharlo, ¿no? Le preguntaría al residente si ya va a llegar, qué está pasando. De repente tiene una contingencia a la hora que viene, hay mucho tráfico, una cosa como esa, cosas que entre profesionales podemos entender y dar solución. Recuerda, para eso estamos. Pero imagínense pues que no vaya a venir, que se haya ido de viaje, que diga pues que tenía otras cosas que hacer. No lo puedes dejar vaciar porque no hay un responsable de esa ejecución, de esa actividad, ¿no? Imagínate que no cumpla las características, ¿quién va a ser responsable porque ese concreto no llegó a cumplir la resistencia a la compresión deseada? Entonces, de eso se trata, ¿ya? De eso se trata. El supervisor no va a esperar a que ejecuten mal la actividad. Es potestad del supervisor evitar eso. ¿Y cómo evita eso? Deteniendo la actividad, ¿ya? Deteniendo la actividad. Es parte de su facultad. Por eso es que él está ahí para que velar que se ejecute de manera correcta las actividades. ¿Ya? Las actividades. Nos dice que es responsable del cumplimiento y debido y oportuno de los riesgos durante todo el plazo de una obra. En realidad sí, pero al margen de que el supervisor tiene la potestad de que si se está realizando algún trabajo en una condición insegura, él lo puede detener. Pero te comento, con respecto a la seguridad, cualquier trabajador que esté realizando las actividades, en este caso en la obra, y detecta que se va a ejecutar una actividad de forma insegura o de repente se va a ejecutar una actividad en una condición insegura, él está facultado para detenerlo, no solamente el supervisor. Por ejemplo, si yo soy un operario y estoy viendo pues que el trabajador no cuenta con casco, no cuenta con guantes y va a realizar algunas actividades de demolición, yo no puedo dejarlo que ejecute. Por la norma me dice que debe tener el EPP, por lo tanto, por lo tanto no puedo dejarlo ejecutar. Si veo pues que va a usar
El soldador no está usando la careta, no está usando lentes. Yo como trabajador no puedo dejarlo ejecutar. Va a ejecutar en una condición insegura. Entonces, con respecto a la seguridad, tenemos la norma G050 y tenemos algunos decretos de seguridad en el ámbito minero. Creo que yo lo dejé en el decreto supremo 024 hace algunos años, creo que ya cambió. Y prácticamente la seguridad lo vemos todos. Todos somos responsables y todos evaluamos los riesgos durante toda la ejecución. Eh, el supervisor tiene la facultad o tiene la responsabilidad de absolver las consultas que formule el contratista, pero son consultas técnicas, son consultas técnicas. Él no puede contestar consultas que modifiquen el expediente, ¿no? El expediente. Por ejemplo, había un ejemplo que un docente nos decía: imagínate que el expediente diga que tienes que hacer un muro, un muro de albañilería de esa forma, ¿ya? De 10 metros lineales, con una altura cualquiera, pero tú digas pues que ese muro va a tener un mejor funcionamiento si lo giras, ¿ya? Si lo giras y hace los mismos 10 metros lineales. La pregunta es, o mejor dicho, la observación es que tú estás realizando el mismo trabajo, ¿verdad? Estás realizando los mismos 10 metros lineales de muro. O sea, no estás ahorrándote ni ganando más, ¿ya? Ni gastando más. Siguen siendo los mismos 10 metros de altura. El problema es que a ti no te han contratado para esto. A ti te han contratado para que hagas el muro de esta forma. Y tú como supervisor, y tú como supervisor no puedes autorizar algo que modifique el expediente, algo que modifique el contrato. ¿Por qué? Porque eres un trabajador de la entidad. Tú no has firmado el contrato. Tú no eres parte, ¿no? Parte, o mejor dicho, tú no eres eh, tú no tienes la relación contractual con la ejecución de la obra. ¿Ya? Espero que esto esté claro. A veces como profesionales tenemos mucha experiencia y a veces tenemos soluciones de repente mucho más prácticas de lo que está planteado en el expediente. Pero eso no quiere decir que porque yo tengo una mejor solución, la voy a ejecutar. Si yo tengo una mejor solución, ¿qué debo hacerlo? Debo consultarlo. Debo consultarlo con el supervisor, debo consultarlo con la entidad y debo seguir los procedimientos para la modificación del contrato. Yo no puedo simplemente realizar o modificar lo que está en el contrato. Y acá tengo también otro comentario. En el año 2018 yo estaba trabajando en el área de obras privadas y llegó a valorizar una empresa donde el expediente nos decía que el trazo del alcantarillado, el trazo del alcantarillado seguía esta forma, ¿ya? Por así decirlo, así estaba en el expediente, ¿ya? Así estaba el expediente, el trazo del alcantarillado. Pero cuando el ingeniero residente era un ingeniero, te comento, mayor, no por decir algo, pero sí era un ingeniero con mucha experiencia. Era un ingeniero bastante mayor, con mucha experiencia en la parte técnica de la obra. ¿Y qué hizo este ingeniero? Este ingeniero ejecutó la obra cambiando el trazo, donde el nuevo trazo era mucho menor, pero era más eficiente porque alcanzaba a más lotes, por así decir. Y mandó su plano para valorizar, ¿no? Mejor dicho, mandó su valorización. El detalle es que cuando llega a la oficina de obras públicas, se hace una revisión. El supervisor había mandado que se valoricen esos trabajos. Era
a Suma Alzada, creo, no recuerdo muy bien. La cosa que nosotros no, yo estaba ahí, no podíamos valorizarle este trabajo. ¿Por qué? Porque él nunca hizo el cambio, nunca hizo la modificación, nunca emitió ni siquiera una consulta para iniciar un proceso de evaluación. Él simplemente hizo el cambio porque le pareció, consultó con su representante legal, le dieron el visto bueno y ejecutó. Estos trabajos se han ido a un arbitraje que creo que todavía desde el 2018, 19, creo que se dio solución en el 2021, creo, ¿ah? Porque de ahí vino la pandemia, se paralizó. Creo que el año pasado recién le han dado solución de estos trabajos, mira, ¿no? Lo único que hizo el residente fue enviarle una carta al proyectista porque era su amigo. Le envía una carta directa, sin pasar por el supervisor, sin pasar por ninguno de las áreas correspondientes, y, y se emite la opinión, le responde en otra carta diciéndole pues que estaba bien, ¿no? Entonces eso para que lo tengan presente, ¿ya? Eso para que lo tengan presente. En la misma obra no puede existir no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico, ¿no? El supervisor, en una misma obra, el supervisor no puede ser ejecutor. Ah, ya. Claro, no puede ejecutar, pues, el mismo, el mismo supervisor no puede ejecutar la obra. El supervisor está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista, trabajador, por una mala práctica, por incapacidad, ah, que a su juicio determine pues que está perjudicando la buena marcha de la obra. Por ejemplo, en una obra, normalmente la empresa tiene su propio personal, pero también la empresa está permitido que pueda subcontratar los trabajos, ¿no? Subcontratar los trabajos. Y de repente la empresa que ha subcontratado manda personal que no realiza pues la evaluación de riesgos, no se pone EPPs, trabaja en condición insegura, ¿no? Hay que recordar que cada empresa que es subcontratada se tiene que alinear al sistema de gestión de la empresa que lo contrata, ¿no? Eso de acuerdo a las normas de seguridad. Y asimismo, la empresa que está contratada se alinea al sistema de gestión de seguridad de la empresa, de la entidad, ¿no? De la entidad. Entonces ahí tienen que tener cuidado con ello. ¿El supervisor puede ordenar el retiro del material o equipo por mala calidad? Sí, como ya te mencioné, el supervisor no va a esperar a que el contratista ejecute mala actividad. Si él detecta que esa actividad está realizándose de manera inadecuada, lo que va a hacer es detenerla, ¿no? Estábamos realizando una losa deportiva, nosotros éramos la supervisión, y decía pues que la partida era un mejoramiento de suelo con material over de 2 a 4 pulgadas. Y cuando llegaron pues los volquetes con el material, traían un material que a simple vista tenía muchos finos. A simple vista tenía muchos finos, o sea, prácticamente parecía un hormigón. Entonces, como supervisor, eh, se le pidió que se detenga el ingreso de ese material y que por favor alcance la especificación técnica de este material. Hay que recordar que en cualquier cantera que tú
compres material, ellos te dan, entre otras cosas, algunos datos técnicos, ¿no? Como la curva granulométrica, si hay y algunas condiciones más, ¿no? Entonces le pedimos que nos presente pues la granulometría de este material para compararlo con la granulometría que tenía el expediente. Y no nos alcanzaron, entonces le pedimos que saque muestras de suelos de este material y si cumplían, este material ingresaba. Y si no cumplía, no ingresaba, ¿no? Es una potestad que tiene el supervisor de elaborarlo. El problema es que si no fuera cierto, ahí sí se puede quejar el residente, ¿no? Pero a simple vista, pues no cumplía. A simple vista no cumplía, ¿no? Y sí, pues nunca cumplió esto. Sacamos acá, llamamos un laboratorio, sacaron creo 2 sacos de material. Tú como supervisor no puedes mandar el material y decir ya está bien, ¿no? Hay que ir con el material hasta el laboratorio. No sé cuál será el nivel de ser exagerado o no, pero sin embargo a veces hay que desconfiar un poco, ¿no? Hay que ir, el tamizado no demoró mucho, se cuartea en tu delante, se empieza a tamizar y la curva pues la tienes de manera inmediata, ¿no? Eh, y resultó siendo, ¿no? Y ahí se hizo varios ensayos a ese material y no cumplía. Entonces, eso también debes tener claro que el supervisor no va a esperar a que se ejecute mal la actividad, sino que podemos ordenar o rechazar, sería el término, algún material que no cumpla con esta característica. Hay que disponer cualquier medida generada por una emergencia. Si ante algún accidente tienen que activarse los protocolos que están establecidos en la propia empresa y si no, se tiene que tomar las mejores soluciones de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata. ¿Cuál es la función o cuál es la definición de supervisión? La definición de supervisión es la de apoyar y vigilar la coordinación de las actividades, de manera que éstas se ejecuten de manera o se realicen de una forma satisfactoria, ¿ya? De una forma satisfactoria. Entonces, eso es lo que tienen que realizar. Esa es la función primordial de la supervisión. Verificar que se ejecute, pues, esa actividad, ¿no? De acuerdo a la especificación técnica, de acuerdo a las normas técnicas que están vigentes. En la práctica, el supervisor se encontrará con muchos problemas y situaciones imprevistas, pero debe tener la capacidad y el criterio para resolverlas, ¿no? Para resolverlas. Uno de ellos son los metrados, que es la forma como el contratista cobra por los trabajos realizados. Otras contingencias que pueden pasar son problemas sociales, ¿no? Problemas sociales. Nosotros estábamos eh, realizando carreteras en Aguaitía y dentro del alcance de la obra se realizaba algunos puentes, ¿no? No muy grandes, puentes pequeños que hay durante toda esa carretera de Pucallpa a Tingo María. Bueno, pues, normalmente cuando se construye un puente, se hace un acceso, ¿no? Se hace un acceso a un costado y se construye el puente y se deja acá la losa de aproximación, no se ejecuta, y no hay un hueco en realidad, ¿no? ¿Para qué? Para que mientras no se entregue el puente no se utilice, pues porque recuerden que mientras no se entrega el puente es todavía propiedad del contratista, mejor dicho, él tiene que cuidarlo. Pero
en esa zona llueve mucho y se llevó pues esta carretera que no era más que una firma, era un pequeño terraplén que se había hecho para dar acceso a los vehículos, ¿no? Se lo llevó el río. Entonces, ¿qué hicieron los pobladores? Colocaron por acá piedras, tablas y, y le dieron acceso, ¿no? Le dieron acceso sin consentimiento del contratista, pues, ¿no? Sin consentimiento del contratista. Esto es un problema social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este puente no está entregado. Y es un problema social porque la población no tiene acceso, ya que el acceso que se había generado estaba destruido. Entonces el supervisor tiene que tener esa capacidad para darle solución. Esto sería una ampliación de plazo, sería un mayor metrado, no sería nada. ¿Qué pasa si el contratista eh, lleva personal y ese personal se pelea en la obra? Eh, entonces, hay un impacto social que que debe el supervisor ser capaz de entender, ¿no? Para poder darle solución, ¿ya? ¿Qué hicimos acá? Lo dejamos pasar a a los carros durante una hora, 2 horas, creo, y cuando ya había menos fluidez, ya pedimos que se retire, porque acá había personal que estaba cobrando. O sea, las personas que habían puesto las tablas les cobraban a los vehículos por pasar, ¿no? Por pasar. Entonces, pedimos apoyo a la policía, pero se llevó de la mejor manera. No se generó ningún conflicto. Se trató de evitar entonces. Y al final se retiró y ya con los tractores se trató de armar de nuevo el terraplén de manera rápida, ¿no? De manera rápida. Listo, a ver, ¿qué más? En una obra, si bien es cierto, hemos dicho que puede existir el inspector de obra, ¿ya? Este inspector no puede estar presente en cualquier obra. ¿No? Hay como un límite en el monto, ¿no? Este, será obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuestos, ¿no? En la ley de presupuestos del sector público. ¿Quién define cuánto es ese monto del presupuesto? Creo que es si mal recuerdo, el Congreso, ¿no? Todos los años se emite este monto establecido en la ley presupuestal. Por ejemplo, en el año 2019 ese monto fue 4.300.000. ¿Eso qué quiere decir? Que para obras mayores a este monto ya no se puede contratar, mejor dicho, ya no se puede designar a un inspector para que cumpla con la función de supervisión. ¿Ya? Ya no se puede contratar. ¿Cómo lo puedes entender? Que para obras mayores a 4 millones se necesitan más recursos para que se cumpla la función. Eso quiere decir que si han designado un inspector, él necesitará de repente una camioneta para ir a los frentes de trabajo o necesitará de repente más apoyo logístico o de repente un apoyo del área topográfica que no se le puede otorgar, ¿ya? Que no se le puede otorgar. Ya está. ¿Qué características debería tener este profesional? Este, este profesional, este es del residente, diferencia del residente. Acá está. ¿Qué habilidades debería tener o qué características debería tener el supervisor de una obra? El supervisor es responsable de establecer su autoridad en la obra como resultado de su ejercicio profesional. Y esto únicamente lo logra si es capaz de guiar con éxito, ¿no? La conducta de su personal a cargo, ¿no?
en la medida que el supervisor colabore con su equipo humano, ¿no? Se convertirá en un líder y tendrá menos dificultad. Bueno, esto es de manera general, ¿no? Todo, toda persona que está gerenciando el área, no quiere decir que el gerente, pues, es quien manda. El gerente es quien da soporte a sus áreas para que ellos puedan realizar el trabajo para lo cual han sido contratados. No quiere decir que el gerente le va a dar solución. Es al contrario. Cada profesional que ha sido contratado para desempeñarse en una actividad ha sido contratado porque va a dar solución en ese momento. Entonces el gerente debe dar ese soporte. Y al mismo tiempo, el gerente lo que hace es apoyarse en la información de cada área para así tomar una decisión de manera gerencial, ¿no? Mejor dicho, un rumbo de carácter global durante la ejecución de la obra. Entonces, en esa medida que el supervisor dé soporte a sus trabajadores y al mismo tiempo se nutra de la información de esos trabajadores, él podrá tomar decisiones, ¿no? Él podrá tomar decisiones con una dirección, pues, eh, que tenga la finalidad de que la obra se ejecute de la mejor manera. El desempeño del supervisor también se ve fuertemente influenciado por los valores y las actitudes, ¿no? Que tenga, ¿no? Hay que recordar que la actitud es la forma, cómo va a afrontar el supervisor los distintos escenarios que se van a ir dando durante la ejecución de una obra. Entonces, él tiene que ser capaz de siempre tener un objetivo, que es la de velar que se cumpla pues lo establecido en el expediente. El fracaso de un proyecto atribuido a una deficiente supervisión no únicamente se da por una incompetencia técnica o por una falla en la interacción humana, sino también por la falta de la ética profesional. Y acá viene, esto estaba hablando ayer con un trabajador y me comentaba que en la empresa anterior que él estaba, en la empresa anterior que él estaba, se iba a llenar la losa de entrepiso, ¿ya? Pero cuando a primera hora por la mañana, y recuerda pues que lo usual para que, para que el residente pueda ejecutar otra actividad es que la actividad predecesora se libere, ¿no? La actividad predecesora se libere, ¿no? Entonces llegan a la obra y encuentran pues que hay mucho cascajo de ladrillo rojo, mucho material de las tablas. Entonces el supervisor pide que se limpie toda la losa porque no está apta para el vaciado. El detalle era que ya tenían al mixer en obra, ¿no? Esa limpieza, me comenta que también el residente se puso en una actitud eh, que no quería realizar esa limpieza, ¿no? La cosa que ha pasado como 3 horas. 3 horas entre que el mixer había llegado después de haber sido transportado desde la fábrica, desde la planta a la obra, y hasta que se hizo la limpieza y el supervisor autorizó. Lo único que ha hecho el mixero es echarle más agua, ¿no? Echarle más agua al concreto o de repente un plastificante ahí porque ya había pasado cierta cantidad de tiempo y han vaciado la losa. A los pocos días que han vaciado la losa, ese concreto ya había entrado en proceso de fragua, por lo tanto presentaba fisuras.
¿ya? Grietas en todo caso, grietas y cangrejeras, ¿no? Grietas y cangrejeras que se podía visualizar, ¿no? A simple vista, por así decirlo, ¿ya? Grietas y cangrejeras. Entonces, te comento que le han abierto un proceso al supervisor. No le han abierto el proceso al contratista, sino que le han abierto un proceso al supervisor por no dejar pasear y terminar produciendo un daño a la actividad, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, ¿ya? Eso es lo que ha ocurrido. No voy a decir dónde ha sido, pero eso ha sido hace algunos meses, ¿ya? Hace algunos meses. Yo creo que el supervisor actuó de acuerdo a sus funciones. Si él prevé que la actividad se va a ejecutar de una manera errónea, de una manera errónea, él debe paralizar la actividad. Pero de repente el error del supervisor fue que dejó vaciar con un concreto que ya había entrado en su proceso de fragua y que él ni siquiera notó, porque si hubiera notado que el concreto ya había iniciado su proceso de fragua, que normalmente inicia a las 3 o 4 horas, tampoco hubiera dejado que se vacíe esto, pues. Y que el otro mixer venga y realice el vaciado, ¿ya? Pero te comento ahí, le han abierto un proceso al supervisor y al residente no le han dicho nada. Yo más bien esa era una causal para hacer el cambio del residente, ¿no? Porque está ejecutando una mala actividad. El supervisor debe evitar tener favores personales, obsequios, invitaciones. Se debe mantener una relación en el plano estrictamente profesional, ¿ya? Porque al salirse de ese plano profesional, se puede ver obligado a tomar acción de una manera incorrecta, ¿no? Por el favor, por la invitación, por el obsequio que se le ha otorgado, ¿ya? Entonces, a tener mucho cuidado. El supervisor, como parte de su labor, es detectar los errores en el trabajo, ¿no? Ustedes miran, es fácil detectar los errores. No, es que él tiene que detectar antes de que ocurra, que es otra cosa. No voy a esperar a que pase, pues, estas cosas como las imágenes que estamos viendo, parecen que han sido, pues, de Photoshop, ¿no? Pero yo he visto postes que forman parte de la estructura de una edificación, ¿no? Yo he visto rampas que llegan a, al vacío, ¿no? Rampas que están pues a 30, 40 o 50 centímetros de la parte más baja. O sea, ese tipo de cosas he visto en obra. Esto de la escalera de acá de la izquierda no lo he visto, no creo que sea real, pero sin embargo, sí he visto una escalera con una garganta de 2 centímetros construida. Me he subido todavía ahí para esperar que se rompa. Pero he visto así que se han construido malas ejecuciones o ejecuciones de actividades sin ningún criterio técnico y al mismo tiempo sin ningún conocimiento técnico, conocimiento de plan. Entonces, hay que tener la capacidad de detectar los errores. Debemos reconocer y ponderar el trabajo bien ejecutado, ¿ya? Eh, bueno, el PMI decía pues que tú no puedes reconocer, mejor dicho, tú no puedes premiar
porque tu personal ejecute su trabajo. ¿Por qué no puedes premiar porque el personal ejecute su trabajo? Porque para eso lo has contratado. Lo has contratado para que ejecute sus actividades. Y su premio de ese personal es que se le cancele, que se le retribuya el costo por él. Lo que se premia es cuando se exceden en ese trabajo, ¿no? Cuando hay ese exceso, ese valor agregado durante la ejecución, eso sí se debe premiar. Pero no puedes premiar, pues, por algo que te han contratado porque te están pagando, ¿ya? Te están pagando. Entonces, son cosas que deberían tomar en cuenta a la hora de, de realizar las funciones de supervisión. El supervisor se puede clasificar según el tipo de control que tengamos, ¿no? Debemos controlar los precios, mejor dicho, debemos llevar un control del costo de la obra, ¿no? Es común decirle al residente que nos presente durante las valorizaciones un resumen por las valorizaciones pagadas, que nos muestre durante las valorizaciones un resumen por los reajustes pagados, o también que nos presente durante las que nos presente resúmenes por los mayores metrados o las ampliaciones de plazo, ¿no? Tú como supervisor tienes que llevar ese control. Por eso no te dice que no puedas preguntarle al residente. No te estoy diciendo que le creas, le pides al residente y eso lo tome, pero sí necesitas tú constatar la información, ¿ya? Entonces debes llevar el control del precio a través del presupuesto, por los adelantos, las amortizaciones y las deducciones. Si hay trabajos adicionales, deberías saber qué parte de esos trabajos se han ejecutado, si hay mayores metrados, si hay mayores gastos generales por obras paralizadas o por suspensiones de obras eh, aprobadas, ¿no? Aprobadas. También otra de las cosas que debes hacer como supervisor es verificar las garantías, el tiempo de las garantías. Normalmente el contratista saca la garantía por el tiempo de la obra, ¿no? Si la obra dura 90 días, él saca una garantía de 90 días. Pero si hay ampliaciones de plazo, algunas de las garantías tienen que ser extendidas, como la garantía de fiel cumplimiento. Tiene que ser extendida hasta el final de la obra, ¿ya? Hasta el final de la obra. Entonces tienen que estar verificados. Hay que controlar el plazo. Hay que entender que cuando se ejecuta la obra hay penalidades, que lo que buscan pues es incentivar al contratista a cumplir lo pactado en el contrato. Una de esas penalidades es la penalidad por mora o la penalidad por retraso, ¿no? Por atrasarse. Si el contratista se ha comprometido a ejecutar la obra en 90 días y él se demoró 10 días, ya está en una penalidad por mora, ¿no? Ya está en una penalidad por mora. Y el supervisor es quien hace el informe, ¿no? Es quien hace el informe. Y calcular esa penalidad es sencilla, realmente, no es muy complicada. Van a tener que ustedes ubicar, bueno, lo he puesto creo que al final. Eh, Acá está, ¿no? Tienen esta expresión para calcular la penalidad por mora, ¿no? Hay que calcular primero una penalidad diaria, lo calculas 0,10 del monto vigente por el plazo en día, ¿no? Monto vigente entre F por el plazo en días. Ese F varía si la obra es menor o igual a 60 días. El F es 0,40 cuando es menor o igual a 60 días.
y el plazo es mayor a 60 días, el F015. ¿No? Podemos nosotros hacer, a ver acá, rapidito. De repente abrimos una hojita. Vamos a copiar acá, porque este informe sí el supervisor es prácticamente quien va a avisar a la entidad, y a la entidad es quien aplica la penalidad, no que el supervisor va a aplicar penalidades, eso no estoy diciendo, ¿no? Y no es una fórmula muy compleja. Entonces vamos a poner acá los datos de la obra, ¿ya? Datos de la obra. Vamos a poner ahí monto del contrato, ¿ah? O monto vigente sería el término, ¿ah? Monto vigente. ¿Cuál será la diferencia entre el monto del contrato y el monto vigente? En que si ha habido ampliaciones, si ha habido adicionales de obra, ese monto del contrato ha sido ampliado, pues, ¿no? Es mayor. Vamos a poner acá plazo de la obra. Vamos a ponerle 100 días, ¿no? 100 días. Y vamos a poner ahí plazo total de ejecución, ¿ya? Esto ya es durante la ejecución de la obra, ¿ya? Y vamos a decir que el contratista se demoró 125 días, ¿ya? ¿Ya? Durante la ejecución, ¿ya? Se demoró 125 días. Entonces vamos a poner retraso o atraso, sería la diferencia, ¿no? Esto menos esto, ya está. Vamos a poner ahí cálculo. Se debe calcular, dice, una penalidad diaria por día, ¿ya? Una penalidad diaria por día. Primero vamos a encontrar este factor de F, ¿ya? Este factor de F nos dice que si la obra tiene más de 60 días es 0,40 F, y si la obra tiene menos o igual a 60 días es 0,40, y si la obra es mayor a 60 días es 0,15. Entonces acá corresponde 0,15. ¿Ya? 0,15. Pues vamos a calcular acá una penalidad diaria, ¿ya? Una penalidad diaria. La penalidad diaria prácticamente es 0,10 por el monto vigente, que es 2 millones, y todo esto dividido entre el valor de F por el plazo vigente. Ya está. ¿Cuánto sale? 13.000. Vamos a calcular acá una penalidad por los días atrasados, ¿no? Sería pues esta penalidad diaria por los días atrasados, ¿no? ¿Cuánto nos sale? 333. Pero también hay una penalidad máxima, ¿ah? Una penalidad máxima. La penalidad máxima es del 10%. 10% del monto vigente, ¿no? Del monto de obra. Ya está. Vamos a poner que es esto por 0,10. ¿Cuál es la penalidad a aplicar al contratista? Sería pues la penalidad por atraso, pero que no supere la máxima penalidad. En este caso habría que aplicarle los 200.000 soles. Como ven, no es muy complejo el cálculo, ¿no? Cálculo bastante. Pero esto tiene que hacerse mediante un informe, ¿ya? Mediante un informe. Listo, ahora vamos a retroceder.
Entonces ahí estamos hablando del control del paso. Con respecto a la calidad, eh, se entiende de que hay que realizar las actividades de acuerdo a las normas técnicas vigentes, ¿ya? A las normas técnicas vigentes. Por ejemplo, hay que revisar el expediente técnico, ¿ya? Hay que realizar lo que se conoce como el informe de calidad. Digo, el informe de compatibilidad, pero que lo realiza pues eh, el residente, ¿ya? Lo realiza el residente, pero el residente va a realizar ese informe y se lo va a enviar al supervisor. Y tú como supervisor tienes que verificar todo lo que esté escrito en ese informe, ¿ya? Todo lo que esté escrito en ese informe de revisión del expediente técnico, ¿ya? Del expediente técnico. Entonces vamos a abrir la norma, porque no lo tengo eso en el PPT, y voy a poner acá revisión. Vamos a ver si nos llega a mostrar el artículo de de la revisión del expediente. Acá está. El artículo 177 del reglamento de la ley de contrataciones nos da dos escenarios para este informe de revisión. Nos dice que si la obra tiene un plazo igual a 120 días o menor, el residente tiene 15 días calendario, ¿no? 15 días calendario para realizar lo que se conoce como la revisión del expediente técnico de obra. Se lo va a enviar al supervisor, ¿ya? Se lo va a enviar al supervisor y el supervisor tiene 7 días para revisar ese informe y opinar respecto a lo que esté presente en ese informe. El supervisor lo va a enviar a la entidad, ¿ya? Lo va a enviar a la entidad para su revisión, ¿no? Lo va a enviar a la entidad para su revisión en un plazo. No, lo envía nomás a la entidad, porque lo que están haciendo es poniendo en alerta a la entidad. Esa es la finalidad de este informe. Si la obra tiene más de 120 días, el contratista tiene 30 días para realizar este informe de revisión del expediente técnico de obra. Se lo envía al supervisor y tú como supervisor tienes 10 días para revisar el informe, ¿no? Y enviarlo a la entidad, ¿no? Con copia al contratista, adjuntando pues lo que has evaluado, pronunciándote, ¿no? Y con las verificaciones que hayas hecho, ¿no? Con las verificaciones que hayas hecho. Nada más nos dice. Por ejemplo, acá tenemos algunos informes que también se te han pasado para que tú puedas, ¿no? Acá, por ejemplo, yo he visto informes de una hoja, he visto informes de 10 hojas, he visto informes de varias formas, ¿no? Por ejemplo, acá dice incongruencias entre el presupuesto, especificaciones técnicas y láminas de detalles. Y menciona qué láminas tienen incompatibilidades, ¿no? Incompatibilidades. Por ejemplo, acá hay otro informe. Este informe ya detalla un poco más, ¿no? Detalla un poco más y dice, por ejemplo, en el análisis de precios unitarios, la partida de demolición no existe, no se ha considerado la máquina para la demolición, ¿no? Qué raro, ¿no? Una partida de demolición sin el equipo. Bueno, habría que ver de qué está hablando el residente, ¿no? Pero acá está mal, porque ¿quién hace la oferta del análisis de precios unitarios? Lo hace el postor, pues. Entonces, él mismo se reclama, él mismo se reclama. Ya está. Y así hay varios, ¿no? Acá también, eh, en el tramo tal, hay 209 metros de longitud con una sección de 14 metros de vía.
¿no? Y parece que está diferente a lo que se plantea en el expediente, ¿no? Lo que se plantea en el expediente. O sea, la topografía, el área está diferente, ¿ya? El área está diferente. Eso también, eso también sería. Entonces, ¿qué van a colocar en ese informe? ¿Qué van a colocar en ese informe? Eh, que van a colocar prácticamente las consultas, las incompatibilidades, los posibles riesgos, posibles prestaciones adicionales, posibles mayores metrados, pero como te digo, esta revisión no sustituye al procedimiento de una ampliación de plazo, no sustituye al procedimiento de una consulta, eso ténganlo claro. Este es un informe que por ley, que por reglamento lo tienes que cumplir. ¿Qué pasa si no lo cumples? El supervisor para eso está, pues. Si el residente no hace el informe, tú tienes que escribir en cuaderno de obra. Eh, Señor supervisor, ya se le va a acabar su plazo para que presente, de acuerdo al artículo 177, el informe de revisión. Y si él no continúa, si hace una mala práctica, como supervisor emites una carta al contratista y le dices pues que no está ejecutando lo que está establecido en la norma, por lo tanto vas a pedir su cambio. Y eso emites un informe y la entidad lo cree conveniente, solicitará el cambio del residente por mala práctica, por no cumplir lo especificado en la ley de contratación. Una mala práctica no solamente es que no cumpla con la parte técnica, sino que no cumpla con la parte de seguridad, que no cumpla con la parte contractual, ¿no? Esos son malas prácticas y para eso está el supervisor, ¿ya? El supervisor. Con respecto a los controles de calidad, dependiendo lo que se está ejecutando, hay que entender que hay algunos controles, ¿no? Hay algunos controles. Si estás realizando concreto, ya sabes que lo principal es la resistencia a la compresión. Bueno, no lo principal, sino lo que es común y está establecido en la norma de 060, la, el ensayo de la resistencia a la compresión, ¿no? Que son las probecas. Dice que hay que sacar una muestra, ¿no? Por elemento, cada cierta cantidad de vaciado de volumen de concreto, una serie de cosas. Pero hay que entender que la norma habla de muestra a dos testigos, ¿no? A dos testigos. Y la elaboración del testigo de concreto tiene su procedimiento, ¿no? Hay que hacerlo en un cilindro con ciertas medidas, hay que vaciarlo en 3 etapas, cada una de las etapas tiene que estar achurado con 25 golpes, con una barra lisa de 5 octavos, ¿no? O sea, tiene su propia forma. Y se supone que el concreto que va al testigo es el mismo concreto que está saliendo de las tandas que se están ejecutando, realizando para la colocación del concreto. No es que van a hacer una tanda especial, ¿no? Tú como supervisor, si hay un mixer, ya están vaciando uno, dos, no sé, eh, tandas, a la tercera pones ahí eh, el balde para que ese concreto sea parte de la prueba o del ensayo para la probeta, ¿no? Otro de los ensayos es la trabajabilidad, ¿no? Que es la de medida del slang, el cono de Abrams, que también tenemos límites, ¿no? Hay que entender que cuando el concreto tiene una relación grande, ¿no? Una relación de agua-cemento superior a lo indicado, lo que se sacrifica es la resistencia, ¿no? Ya te da indicios de que ese concreto no va a cumplir, no va a cumplir con lo especificado en el expediente, ¿ya? Hay más concretos, claro, hay más, digo, más ensayo, más controles, sí. En obras de carretera, por ejemplo, la mitigación de impacto ambiental, ¿no? Hay un control de impacto ambiental del agua, hay un control de impacto ambiental del aire,
Todos esos controles están siendo remunerados, pagados, ¿no? Como parte de actividades del costo directo y se tienen que realizar. Y esos te dan indicios ahí. Acá me dice, ingeniero, ¿cuál es el valor mínimo del F'C? Va a depender de qué estás realizando, ¿no? Por ejemplo, si estás realizando elementos de confinamiento en un sistema de albañilería, la resistencia mínima, dice la norma E070, que es 175 kilos por centímetro cuadrado para la resistencia a la compresión. Está realizando elementos de concreto armado, la resistencia mínima es 210 kilos por centímetro cuadrado, está estipulado en la norma E060, ¿no? Pero ¿quién define eso? Los ensayos, ¿no? ¿Quién va a definir? El que va a diseñar el análisis estructural verá cuál es el concreto apropiado. Los estudios de suelo dirán que tanto agente químico tiene el suelo y va a proponer un tipo en particular de resistencia. El supervisor va a tener funciones antes de la obra, durante y después de la obra, al igual que el residente. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque el proceso de selección de la supervisión también se da antes del inicio y también hay que proponer una propuesta. También hay que evaluar el expediente técnico. También hay que ir a campo muchas veces para verificar dónde se va a ejecutar el proyecto. A veces es bueno preguntar si hay algún problema social durante esa, eh, durante, durante la zona de la ejecución, si hay problemas con el tema de, de la delincuencia. Entonces, todo ello es importante porque permite tomar decisiones. Durante la ejecución de la obra, si la obra es de envergadura, yo tendré un equipo especializado para metrar, mejor dicho, un equipo topográfico. Porque recuerda, yo como supervisor, yo no voy a estar como parte de la ejecución de la actividad. Yo lo que me voy a dedicar es saber que se ejecute de la mejor forma. Y una de las cosas es que yo tengo que realizar el metrado de los trabajos ejecutados. Y si tengo un equipo topográfico, es para que revise netamente, no para que trabaje, pues, dando soporte a la realización de la actividad. Tengo que llevar el control de materiales, que normalmente no es que tú vayas a comprarlo, sino que solicitas la certificación técnica de esos materiales antes del ingreso, ¿no? Normalmente el supervisor dice, el día de mañana está llegando los ladrillos, que son, no sé, son 10.000 ladrillos eh, para muros cortantes. Ah, ya, pásame por favor la especificación técnica de ese ladrillo. No es que el supervisor no conozca, sino que tiene que tener de ese lote, por ejemplo, los ladrillos pirámide, ellos te dan un certificado por lote, ¿no? Te dicen, estas son las características, alabeo, resistencia a la compresión, te dan ahí todos esos datos. Eso te sirve para sustentar, ¿no? Y para verificar, pues, porque recuerda que la norma S070 dice que el ladrillo tipo 4 solamente debe tener como máximo 30% de vacíos, pero en el mercado encontramos uno de 40. Si encontramos en el mercado ladrillos con el 40% de vacíos. No se sorprendan que sus obras llegue un ladrillo cómodo y, y no es porque sea cómodo, sino porque no está cumpliendo la especificación. Igual con el tema del ladrillo pandereta también. Hay de varias calidades y hay que mirar qué exige la especificación. ¿Ya? ¿Qué exige la especificación? El control económico es el control del presupuesto y durante las valorizaciones, la norma nos menciona que el supervisor controla el avance acumulado de los trabajos. No importa en realidad, y te comento que no importa qué actividades se realicen, sino que debes
el residente debe cumplir con no estar por debajo del 80% de lo que se comprometió a ejecutar. Si está por debajo del 80% de acumulado que se comprometió a ejecutar durante los periodos de tiempo, tú como supervisor le solicitas en cuaderno de obra que te entregue el cronograma acelerado, ¿no? El cronograma con el cual va a tratar o va a tentar ponerse al día en los trabajos. Ese cronograma tiene su procedimiento, ¿no? Creo que son 7 días. El supervisor también tiene 7 días y la entidad lo aprueba, ¿no? Si el residente vuelve a caer por debajo del 80%, tú como supervisor avisas a la entidad, ¿no? Mediante una carta y la anotación en cuaderno, de que ya ha caído por segunda vez, se le va a reiterar que presente otro cronograma acelerado y que según el artículo tal, se puede iniciar un proceso para resolución de contrato. Tú como supervisor aviso, ya la entidad es la que determina qué hacer, ¿ya? ¿Qué hacer? Entonces, esas son las funciones del supervisor de obra, ¿no? Siempre está trabajando de manera conjunta para que se cumpla lo establecido, ¿no? En la especificación. Pero eso no quiere decir que va a pasar por alto algunas situaciones. Tampoco quiere decir que va a frenar cada paso que da el residente, no. Trabajan de manera conjunta, pero si hay malas prácticas, esto se va a avisar para que se ejecuten los cambios necesarios, ¿no? Los cambios necesarios. ¿El supervisor debe conocer la ley de contrataciones? Evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque en la ley de contrataciones están establecidos algunos procedimientos, ¿ya? Están establecidos algunos procedimientos. Procedimientos como la ampliación de plazo, procedimientos como la necesidad eh, de mayores trabajos adicionales, procedimientos como mayores metrados, que tú no puedes pasar por alto durante la ejecución, ¿ya? Que tú no puedes pasar por alto durante la ejecución. Que debes saber, otra de las cosas que debes saber, es que durante la ejecución de las obras se dan los adelantos de una obra. Normalmente nosotros entendemos como adelanto parte del compromiso contractual que se me otorga, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a realizar un servicio por 1.000 soles, yo le puedo pedir a la entidad, bueno, al cliente que me adelante 400, acabo el trabajo y solamente me paga 600, ¿no? O sea, ya me adelantó los 400. Te comento que durante la ejecución de las obras no se ve de esa. Un adelanto de obra es prácticamente como un préstamo, ¿ya? Como un préstamo. Es como si la entidad le prestara dinero al contratista y este contratista le tiene que devolver durante la ejecución de la obra ese dinero, ¿ya? Ese dinero. Hay dos tipos de adelanto conforme el artículo 180, ¿ya? Dos tipos de adelanto. Tengo lo que se conoce como el adelanto directo, que es hasta un monto del 10% del monto del contrato original, y tengo otro adelanto para materiales, que es hasta el 20% como máximo, como parte, o el 20% del contrato original. Entonces son dos los adelantos, ¿no? Adelanto directo
y adelanto para materiales. El adelanto directo se solicita antes de que inicie el plazo de ejecución de la obra y el adelanto para materiales se solicita una vez iniciado la obra, ¿ya? Una vez iniciado la obra. ¿Cómo funciona esto del adelanto? Por ejemplo, si la entidad le va a prestar al contratista un monto de 100.000 soles, que es por el adelanto directo, por el 10%, 100.000 soles, el contratista tiene que ir al banco y depositar 100.000 soles y presentar esa garantía como parte de la solicitud por ese adelanto. O sea, pero ¿qué estoy mencionando? O sea, que para que el contratista pida 100.000 soles de adelanto, él tiene que tener 100.000 soles. Sí, así funciona el procedimiento, ¿no? Para que el contratista pida un adelanto, tiene que ir y depositar al banco la misma cantidad y el banco se vuelve como una especie de garante, ¿ya? De garante. Entonces, eso es. El problema que hubo hace algunos años o hay es que se presentan este tipo de cartas de garantía que son bambas, son falsas, no tienen ningún depósito, ¿ya? Esa es la forma como la entidad puede estar segura, pues, de que la empresa no se va a ir con el dinero que le preste, ¿ya? Esto es el procedimiento. ¿Qué pasa si la obra en el monto es de $500,000 ¿Hay adelanto? Es que el adelanto no está en función al número o al monto de la obra. O sea, no hay un límite, no hay un límite que diga, no, la obra es muy poquito monto, de 10.000 soles, por lo tanto no hay, no. Lo que dice la norma es de que si las bases así lo establecen, el monto máximo por adelanto directo es 10%. Y si las bases así lo establecen, el monto máximo por adelanto de materiales es 20%, ¿ya? Pero para que se dé eso, debe presentarse una solicitud y debe presentarse el comprobante de la garantía por el pago del valor que se está solicitando como adelanto, ¿ya? Eso para que lo tengan presente. Bien, esto es lo que se ha querido ver el día de hoy con respecto al supervisor de obras. En el tiempo hay algún material ahí que se ha pasado, los informes, las normas legales, ¿no? Hay un ejemplo de adelantos con sus solicitudes, ¿ah? Con las cartas de garantía también, para que ustedes puedan visualizar, de repente ya conocen, protocolos también, y el tema de los informes de compatibilidad. Bien, yo no sé si habrá alguna consulta en este momento para poder absolverla, ¿ya? Para poder absolverla y así, bueno, tener presente alguna situación. Vamos a revisar en el chat. Voy a revisar. Cuando se necesita un supervisor, ¿es por el monto del proyecto? Sí, hemos dicho que puede existir cualquiera de los dos según la norma. Puede existir un supervisor o un inspector durante la ejecución de las obras. No hay algo que condicione. Lo único que dice la norma es que si la obra supera el monto del presupuesto anual, que por lo general es mayor a 4 millones, ya no es conveniente o ya no se debe designar a un inspector, sino contratar una supervisión, ¿ya? Una supervisión de obra. Sí, el material lo van a pasar los amigos de CCI, ellos se los van a alcanzar, creo que ya se los alcanzaron también, no hay problema. Más de los adelantos. Los adelantos en realidad son dos, pero hay una tercera condición, pero no cuando sea
una obra, sino más que todo cuando se contrata y bajo la modalidad de contratación, que son los concursos oferta y llave en mano. Entonces, cuando se contrate una obra llave en mano, que es una especie de paquete de contratación, puede existir un tercer tipo de adelanto, que se llama el adelanto para equipamiento inmobiliario. Pero este adelanto para equipamiento inmobiliario más el adelanto para materiales no pueden superar de manera conjunta el 20% del monto del contrato original. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente como, como parte adicional que me estaban preguntando. Eh, eh, si el residente de obra entrega dentro de los 15 días el expediente del adicional de la obra, la supervisión tiene 10 días para su revisión. En caso que cuente con observaciones, ¿cuántos días tiene para subsanar? El tema, mi estimado ingeniero Henry, ese escenario no está previsto en las bases, ni en la ley de contrataciones, ni en el reglamento. Y si algo no está previsto, ¿qué van a hacer? Consultar o el funcionario tiene que decidir, porque al no estar previsto, se tiene que actuar de alguna forma. ¿Ya? Eso ténganlo presente. Pero eh, lo que estás consultando, sí se le ha consultado al OCE ya. Ya han habido casos de esta manera, ¿no? Que el supervisor tiene observaciones al expediente de la prestación adicional. No lo tengo ahorita la opinión en estos momentos, pero puedes buscarla tranquilamente. La opinión dice esto, de que el supervisor se encuentra alguna observación, debe de ser capaz de que se levante esa observación en el plazo de los 10 días, en el plazo de los 10 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el supervisor lo observa en el día 2, le dará 4 días de repente para que levante observaciones, dependiendo la magnitud de esas observaciones, ¿ya? La magnitud de esas observaciones. Eso es lo que ha dicho el OCE. Cualquier otro escenario, el más indicado es la entidad, de acuerdo a la evaluación que se vaya haciendo. Cuando dijo la carta de fiel cumplimiento, para los días para ejecutar, ¿cómo se hace para hacer la retención del 5 o el 10%? Ya, toda obra que se contrata, ¿no? Se tiene que dejar una garantía. Esa garantía es del 10%. Y ese comprobante de la garantía, o sea, el contratista, para poder firmar el contrato de la obra, tiene que ir y depositar al banco la cantidad de ese 10% del monto de la obra. El banco le da una carta que se llama la carta de garantía. Eso debe presentar para que firme el contrato. Eso dice el procedimiento. Hay una excepción para las MIPES, para cuando están hablando de obras por adjudicaciones simplificadas, y el contratista así lo requiere, de que ya no presente esa garantía, sino que él dice que se le retenga de las valorizaciones. Pero es una excepción, ¿ya? Es una excepción. Me dice, como supervisor, ¿cómo controlo el plan COVID en alguna obra? Porque el decreto supremo quedó hasta el 20 de mayo de 2023. Bueno, no entiendo mucho, no entiendo muy bien cuál sería tu duda. Tú me dices, ¿cómo controlo el plan COVID? Todo lo que se haga del plan COVID está estipulado en la programación. Entonces, ¿cómo controlas? Que se cumple lo que está programado, pues. Si al contratista le están pagando para que realice controles COVID, ¿por qué no los realiza? No, ingeniero, es que ya no va a comprar alcohol. Pero si se le está pagando por el alcohol, no, ya no va a comprar mascarilla. Si se le está pagando por la mascarilla. En todo caso, como esa es una actividad del costo directo, hay que deducirle, ¿no?
Allá, ¿quién toma la decisión? Evalúa la situación, pues. Evalúa la situación, pero yo no veo cuál es la duda. Si se le está pagando, el contratista tiene que cumplir. Y si no va a cumplir, pues hay que deducir. No se le va a pagar una actividad que no realice. ¿Podrá compartir el material? Sí, los amigos de CCI se le van, se le van a aplicar. ¿Los deductivos en qué tipo de obras se aplica? En obras por contrata se aplica el deductivo. En obras por administración directa se sustenta por qué una actividad se va a dejar de ejecutar. Se sustenta porque la misma entidad no se deduce, sino se sustenta el gasto, que es diferente. Pero en obras por contrata, si hay deductivos para obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios y también hay deductivos para obras a suma alzada, ¿ya? A suma alzada. Sí se deduce. ¿Por qué? Porque de repente hay un recorte de obra. Una cosa de deductivo no es igual a menor metrado. Eso de repente es la confusión. Menores metrados no hay en obras a suma alzada. ¿Por qué? Porque el postor ofertó un monto integral por la ejecución de todo el expediente técnico. Hay una invariabilidad en el precio, pero si el postor no ejecuta una actividad, no se le puede. En referencia a las consultas, son todas las que se han desarrollado. Agradecerle por la ponencia. Hemos llegado a la parte final de la sesión. Tal vez algunas palabras finales para poder cerrar nuestra transmisión, ingeniero. Como supervisor, yo pienso que la función principal es trabajar de manera conjunta con el residente, pero al mismo tiempo tener claro que tu aporte no está en aprobar todo lo que el residente necesite. Tu aporte está en que la partida se ejecute de la mejor manera cumpliendo las actividades. Y algunas veces es poniéndole o mostrándole que se está ejecutando mal una actividad y que tiene que el residente tiene que mejorar esa ejecución o mejorar la condición de la actividad para que pueda ser llevada de la mejor manera. Bien, agradecerle de nuevo por haberme escuchado durante toda esta hora y media, agradecer por las consultas que tenga, agradecer a la familia de CCI por la consideración y ya nos estamos viendo en otra charla. Gracias, ingeniero, gracias a todos los